Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hermanos, hay tantas cosas por las cuales debemos estar agradecidos con Dios y sin duda, mis hermanos, una de estas cosas por las que debemos de estar infinitamente agradecidos con Dios es por su palabra, mis hermanos. Cuando abrimos la Biblia, lo primero que escuchamos es la voz del Señor creando el universo entero. Después debemos platicar con Adán y Eva. Más tarde, y a pesar del error de Caín, lo vemos que lo está reconviniendo. Y cuando la tierra se corrompió por completo, le vemos dar mandamientos a Noé para crear una arca en la cual él pueda salvarse con su familia. Más tarde lo oímos hablar con Abraham, invitándolo a salir de esa ciudad tan idolátrica como lo era Ur de los Caldeos. Lo oímos hablar con Moisés desde una zarza ardiendo. En fin, como podemos darnos cuenta, Dios siempre nos ha hablado. Dios siempre nos está hablando. Le escuchamos más tarde hablar por medio de los profetas. Por eso es que dice el autor de la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, si nos ponemos a reflexionar en nuestra salvación, nos damos cuenta que es por la palabra de Dios, que es por la Biblia que nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación. Es por su palabra que nosotros supimos que el Señor Jesucristo ya había pagado por nuestros pecados en esa cruenta cruz, mis hermanos. Nosotros debemos de estar agradecidos a Dios porque cuando oímos su palabra, mis hermanos, creímos. Y dice Pablo a los romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si regresamos nuevamente al libro de Génesis, vemos la palabra de Dios dando vida por todos lados, mis hermanos. Y Dios nos dice por medio del profeta Isaías que todo lo que Él creó tiene un propósito. Dice Isaías en su capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. El propósito de Dios está ahí en su palabra. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Él nos habla por medio de su palabra? El propósito, mis hermanos, es que nosotros recibiéramos las buenas nuevas y fuéramos salvos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y sigue diciendo Isaías 55:11, que su palabra será prosperada en aquello para lo que la envió. Hermanos, ¿para qué envió el Señor su palabra? Dice Pablo a los Efesios, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis hermanos, démosle gracias a Dios porque es por medio de su palabra que Él nos dio vida. Es por medio de su palabra que Él nos confrontó con nuestro pecado. Es por medio de su palabra, mis hermanos, que recibimos la salvación. Bendita sea la palabra del Señor. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Que Dios nos guarde a todos. Un abrazo.